lectura, pues bueno, dice que debe incluirse los datos de las encuestas nacionales 93, 2000, 2006, 2012, 2016 y 2018. Y también haría falta la de Renata, que es del 2005, que finalmente es una encuesta que es netamente prevalencia. ¿Sale? Y pues hasta ahorita creo que nada más. Hay que eliminar nuevamente los subtítulos. Y ahorita estaba revisando justo la redacción conforme a la edad, porque aquí ponen que le ha puesto la prevalencia de hipertensión arterial por hallazgo. Hay que tener cuidado en cómo lo redactan, porque aquí pareciera ser que fuese por hallazgo que en ese momento se detectó en la encuesta. Más sin embargo, realmente hay un ajuste, porque en el 2016 no se utiliza el mismo instrumento de medición para la tensión arterial que se utilizó en el 2002, y por eso hacen un ajuste y mencionan lo que encontraron en el 2012, que eso es por hallazgo, y cómo quedó en el 2016. Entonces, bueno, ya realmente no es necesario o que coloquen esto en su redacción, porque vuelvo a repetir, podría malentenderse, sino simplemente dar el número de prevalencia o cuántas veces fue más con respecto a otro grupo, para que no exista esa confusión. ¿Sale? Ya vuelvo a repetir, ustedes, que como en otras ocasiones les he dicho, lo que se les está enseñando pues es el formato para publicación. Entonces, cuando alguien busca su artículo y le interesa saber más sobre la metodología que se haya utilizado en esa encuesta, pues ya se va a remitir a la cita para poder buscar el documento, y entonces ya podrá ver que existe este ajuste. Entonces, ustedes no es necesario que vayan a describir o a mencionar este ajuste, sino que solamente mencionen las cifras que corresponden. ¿Sale? Y bueno, ahorita iba hasta los factores de riesgo. No sé si tengan alguna observación, comentario o pregunta hasta aquí. ¿No? Creo que no, doctora. Ok. ¿Qué es lo importante de cada uno de los factores de riesgo? Pues bueno, lo importante es que ustedes pueden mencionar por qué es un factor de riesgo la edad, por ejemplo, ¿no? Y pueden mencionar brevemente la fisiopatología, que por ejemplo lo hacen por aquí más o menos, dicen, en medida que la población envejece, la prevalencia de hipertensión se incrementa. Esto es debido a que conforme envejece el cuerpo humano, los vasos sanguíneos pierden parte de su elasticidad, lo que puede contribuir a aumentar la presión arterial. Y esa sería su explicación breve, y entonces enseguida tendrían que mencionar cuál es la prevalencia del factor de riesgo en los pacientes que son hipertensos. En este caso, para edad, sería cuál es el grupo que tiene mayor predominio, el grupo de edad, mayor predominio en los pacientes hipertensos, y lo sugerible es que, pues bueno, sean de los datos más recientes para que nosotros tengamos un punto de comparación. ¿Sale? Entonces, aquí sí no tendrían que ir tanto hacia grupos de edad por zonas rurales, en donde sí tendría o sería pertinente esta descripción de la prevalencia por zonas rurales o por regiones incluso del país, pues en la parte de la magnitud de a nivel nacional. Eso sí sería pertinente acá. Pero ya para cada factor de riesgo, lo más adecuado es que ustedes sean específicos y mencionen cuál sería el grupo de mayor frecuencia entre los hipertensos,
de acuerdo a los últimos o a documentos recientes, que en este caso, bueno, puede ser el Salud 2018, y si no lo encuentran completamente claro, pues bueno, pueden irse a una o dos encuestas antes, o incluso de los que falten, pues buscar artículos, pues pueden también buscar algunas encuestas o algunas investigaciones que también hacen a nivel con mayor precisión o que sean más recientes. Ajá. Pero lo pertinente sí es que sean lo reciente y que sea específico, y ya no hacer toda la descripción por zonas rurales. ¿Por qué? Porque hay que acordarnos que bien si en el protocolo del proyecto su marco teórico puede ser amplio, recuerden que para su informe final este marco teórico se resume aún más y tienen que abarcar todas las variables que están investigando, entonces deberán tener una mayor capacidad de resumen. Y lo mismo sería para los siguientes factores de riesgo. Sexo, igual es mencionar por qué el sexo es un factor de riesgo en la hipertensión para que esta se complique. Y entonces, pues bueno, es también mencionar que tiene que ver con la cuestión fisiológica hormonal de hombres y mujeres, que sí hay un predominio de acuerdo a la edad. Uh-huh. Y realmente, antes de que se me olvide, cuando den su explicación fisiopatológica, es importante que ustedes lo vayan enfocando su redacción hacia las complicaciones. No lo van a encontrar así en los documentos, pero ustedes ya tienen toda la capacidad de deducir que si bien en este caso, por ejemplo, la edad lo que va haciendo es que se vayan endureciendo los vasos, pueden decir también que eso pues va a aumentar la probabilidad de que se manejen presiones más altas, o que si se suma a otros factores de riesgo, pues también, o como no es modificable, pues sería importante para poder después hacer el control de los que sí sean modificables. Recuerden que en los hipertensos sí tenemos el factor edad, que van aumentando este deterioro de los vasos sanguíneos, pero además sumamos el riesgo que da la obesidad, el riesgo que da ser sedentario, el riesgo que da consumir alcohol, pues todos esos porcentajes de riesgo se van sumando, y es lo que va aumentando la probabilidad de que se presenten complicaciones, o bien que se presenten más tempranamente, porque pueda ser difícil control su tensión arterial. Entonces, esa es la importancia de por qué debemos conocer qué tan prevalentes son estos factores de riesgo en la hipertensión arterial. Para la complicación, no sé si me explico. ¿Sí o no? Sí. Uh-huh. Ok, entonces, igual yo creo que toda la información la tienen, solamente habría que ordenar pues la redacción. Y vuelvo a repetir, aquí en sexo, pues nuevamente es decir, por qué fisiopatológicamente enfocado hacia las complicaciones, y mencionar la prevalencia de este factor de riesgo en hipertensos de los documentos más recientes, y que sea de manera general, para que de preferencia pues es importante que sea a nivel nacional, porque solamente vamos a estudiar población mexicana. Si fuésemos a estudiar población que tuviese otras nacionalidades, pues bueno, tal vez convendría tomar las prevalencias de los factores de riesgo a otros niveles, pero como no es así, entonces para que también no se extiendan en esta información, pues habría que colocarlo a nivel nacional, cuál es la prevalencia de estos factores de riesgo en la población hipertensa.
Sale también para que no se vean extendiendo tanto. Y bueno, ahorita estoy observando que ya están enfocados más hacia las complicaciones, o sea, hacia la prevalencia. Lo que sí es que, bueno, esta información tendría que irme al documento a ver cómo está redactado en el documento, pero dice, en personas de 65 años con hipertensión se encontró que conforme la clasificación de la escala Audit fue posible verificar que 89.3% de las personas hacían uso de bajo riesgo de bebidas alcohólicas, 6% hacían uso de riesgo y 2% hacían uso nocivo. Cabe resaltar que 2.7% de las personas ancianas presentaban una probable dependencia del consumo al alcohol. Así como se escucha esta información o se lee, pues daría a entender que es a nivel general y no en población hipertensa, sobre todo porque si mencionan que es escala Audit, el audit se aplica pues de manera general, no es específico. Podríamos entonces percibir que pues están hablando de población en general. Y la población que nos interesa pues es la población que es hipertensa, a menos que en el documento que ustedes colocan tenga en su redacción que el audit se aplicó a población hipertensa. Ahí sí. Si es así, entonces ustedes tendrían que poner eso mismo aquí, que se aplicó el audit a población hipertensa. Pero, vamos a ver. Ok, aquí está, por ejemplo, el título que dice Consumo, dependencia de alcohol y resiliencia en personas ancianas con hipertensión. Entonces, aquí sí entiendo que está aplicado a esta población, entonces solamente habría que mencionarlo aquí en su redacción nuevamente, hacer esa acotación para que sea más explícita en su redacción de su marco teórico, por favor. Sale que sería lo único que haría falta. Y eso sería lo mismo para la redacción de los demás factores de riesgo. Sale, siempre hay que procurar o contemplar que su redacción diga que en la población hipertensa la prevalencia del consumo de alcohol, del sedentarismo o del hábito de fumar o de obesidad es, o más bien es, y ponen su prevalencia, ¿sí? Para que no se vaya a entender que es en población general o que quede ambiguo en qué poblaciones. Ok, aquí es el mismo caso, fíjense. Entre los factores que se han identificado como contribuyentes a la aparición de hipertensión arterial se encuentra el consumo de tabaco. Pero acuérdense que nosotros no estamos buscando los factores de riesgo para que aparezca la enfermedad, sino para que se presenten de manera más temprana o con mayor probabilidad las complicaciones propias de la hipertensión arterial. Entonces aquí sí tendrían que quitar este renglón porque no sería adecuado ni pertinente para su factor, para su investigación, su línea de investigación. Todavía este último párrafo es y nos indica que es en población hipertensa. Y vuelvo a repetir cómo se puede solucionar parte de esto. Bueno, cuando están mencionando ustedes que aumenta de 5 a 10 milímetros de mercurio la tensión arterial y porque tienen un efecto dañino a nivel del epitelio vascular, pues bueno, entonces ahora sí pueden ustedes agregar a esta redacción, aunque no se los diga la literatura, que bueno, sumado a otros factores de riesgo y sobre todo a los que no son modificables dentro de la población hipertensa, pues aumenta la
probabilidad de presentar las complicaciones. ¿Sale? Esa sería una forma de solucionar esta parte, de ir enfocando la información, y tendrían que revisar si aparece en las encuestas. Vuelvo a repetir, lo adecuado es que sea la más reciente en donde la encuentren, porque no todas las encuestas traen los mismos factores de riesgo, y pongan esa prevalencia en la población hipertensa, es decir, cuántos hipertensos consumen tabaco. Aquí nuevamente hay que quitar toda la información que sea a nivel general. Por ejemplo, dicen la OMS y la Organización Panamericana de la Salud, así como diversos gobiernos, han reconocido que la obesidad es un problema prioritario. En el mundo, cerca de 1.400 millones de adultos padecen sobrepeso y 500 millones. Esto es a nivel general. ¿Qué es lo que nos interesa? ¿Cuántos hipertensos tienen obesidad? Sí, aquí ustedes dan una breve explicación sobre por qué la obesidad es un factor de riesgo. Vuelvo a repetir, hay que enfocarlo hacia la aparición de las complicaciones, y hay que mencionar cuántos hipertensos, sobre todo a nivel nacional, que sería lo más pertinente y lo más resumido, que solamente se refieran a nivel nacional, cuántos hipertensos son obesos. Y eso se los da la mayoría de las encuestas, porque justamente es un problema importante de salud y que está asociado a la hipertensión. Entonces, sí buscan ellos cuántos hipertensos son obesos. Y también estos datos lo van a encontrar en la Renata, aunque ya la Renata tiene muchos años, tiene 15, 16 años. Sin embargo, han variado mucho de estos factores de riesgo en los hipertensos. ¿Sale? Entonces, para que no se vayan cronológicamente, pues lo importante es que obtengan los datos de las encuestas recientes, ¿sale? Para los factores de riesgo. Y creo que aquí también habría que mencionar a nivel general, aquí solamente lo tienen a nivel de Durango, y desde 1995. Entonces, sí hay datos en las encuestas que sobre este factor de riesgo en los pacientes hipertensos. Entonces, busquen esos datos que sean más actuales, por favor. Y aquí la actividad física no lo pongan como el subtítulo de su factor de riesgo, porque la actividad física es un factor protector, no es un factor de riesgo. Y lo que ustedes están buscando es el factor de riesgo, que es sedentarismo. Si no, entonces ya no tendría una congruencia la información en su investigación. ¿Sale? ¿Se podría cambiar por falta de actividad física? No, sería más bien sedentarismo, que es eso, la falta de actividad física. Sedentarismo sería el término adecuado. Y recuerden que son sedentarios todos aquellos que tengan 150 minutos, menos de 150 minutos a la semana de ejercicio. Entonces, esa es la definición de sedentarismo. Disculpe, doctora, una pregunta. Perdón por interrumpirla, ya se acaba el tiempo. Sí. Teníamos una duda sobre si el proyecto se debe de subir junto con el fichero y los artículos, o ya solamente el fichero y los artículos corregidos. No, deben ir subiendo los avances de su proyecto. Sin embargo, recuerden que la parte medular ahorita es su marco teórico, por eso es que me voy más hacia el fichero. Ya estando bien el fichero, entonces el marco teórico está bien, y ahí metodológicamente todo se desprende en cascada. Todos los demás apartados de su protocolo del proyecto. Pero no, deben ir subiendo los avances. Les había comentado la maestra Maura que aunque no estén del todo bien los avances, pero váyanlos haciendo para que podamos ir haciendo observaciones.
Y como no es algo que se tenga que entregar o que se va a evaluar en este módulo, por eso también no me he referido hacia al proyecto, pero sí les voy a hacer observaciones en el Drive y ya conforme vayamos solucionando ya o quede esta parte del fichero, pues ya nos vamos enfocando más a su proyecto, ¿sí? Entonces, les hago observaciones en el proyecto también y ya ustedes las irán modificando, ¿sale? Bueno, entonces ya les di varios ejemplos con respecto a cada uno de los factores de riesgo o conforme a varios, y creo que este ya era el último. Entonces, no sé si tengan dudas porque ciertamente ya se nos va a acabar el tiempo. Ahorita les sigo poniendo las observaciones, pero claro cómo deben ir en la redacción de los factores de riesgo. Sí. ¿O hay dudas todavía? No es una duda, pero entonces sí nos va a mandar como de dónde se basan para la calificación, para poder comenzar a hacer. Pues se lo voy a mandar a Anabel, entonces, porque pues es con la que tengo contacto. Pues no sé si nos puede pasar a menos que hagan un grupo. Mándeme. ¿Nos puede pasar su número para hacer... Sí, se los pasé la vez pasada, la clase anterior, ¿no? En el chat. No lo Sí, dicto entonces es 55 46 76 97 72. Ya para que me incluyan en un chat que hagan del equipo, para que yo les pueda mandar en foto y ustedes ya lo vayan revisando cuáles son los apartados que les hacen falta o no. ¿Sale? Sí. ¿Sí ya lo anotaron? ¿O se los repito otra vez? No, sí, ya lo notamos, solo que creo que a la jefa, a Anabel, se le fue el internet. Se le congeló otra vez la imagen. ¿Alguna otra duda o pregunta, chicos? ¿No? Y si... Pero incluyanme en el chat y ya ahí me hacen sus dudas, me preguntan sus dudas, ¿sale? Porque ya se nos... Ok. ¿Alguna otra cosa rápidamente? Tenemos 50 segundos. Creo que no, chicos. Bueno, ok, entonces, pues bueno, ya cualquier, me puedan hacer llegar sus dudas a través del chat y ya les voy contestando. ¿Sale? Sí, gracias. Bueno, que entonces, y pues bueno, ya se organizan para que también vayan dándole participación a sus compañeras que se integren, porque pues esto va a continuar con la evaluación del siguiente módulo. ¿Sale? Sí. Ok, nos estamos viendo. Gracias. Gracias. Hasta luego, bye. Chicos, como vayan terminando con sus profesores, ya se pueden retirar y a la 1 trabajan con el maestro Juan, por favor. Y gracias. Perfecto, gracias. Gracias, bonito día. Bye. Bye, bye. Cuídate mucho, doctora Maura. Nos vemos luego. Dejo a mis chicos ahí con ustedes. Nos vemos, maestro.
Nos vemos. Bye. Cuídense, chicos, que tengan un excelente día todos. Hasta luego, gracias. Gracias, hasta luego. Hasta luego, maestros, cuídense mucho. Nos vemos, maestra Bye. Celina, Bye. maestra Citlali, hasta luego. Hasta luego, maestros. Bye. Gracias.